a abrir un nuevo sistema, SICAP 2, con la reforma de la ley de ilícitos cambiarios que ya casi está lista. Nosotros no estamos en una agenda de paro en estos momentos y queremos en estos momentos desmentir cualquier asociación que se está haciendo de estas llamadas a paro con Fedecámara. El directorio hace un firme exhorto a todos los prestadores de servicios audiovisuales y medios electrónicos al estricto cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. Hoy Baruta amaneció de luto. Amaneció de luto porque en cumplimiento de su deber hemos perdido a dos excelentes funcionarios policiales al frustrar un secuestro que se dio en nuestro municipio en la madrugada del día de hoy. Mire usted, venezolanos que están observando esta información, que Venezuela vaya a una guerra civil. Los organismos del Estado tienen la obligación, el deber de investigar con objetividad y con eficacia. Y ciertamente, sin justicia no puede haber paz. Tiene que haber justicia. Y los responsables de los hechos ocurridos ayer en el país van a pagar por eso. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita López y gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con las colegas María Teresa Gutiérrez, directiva de YBKE Mundial, y Luzmeli Reyes, directora del diario 2001. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Comenzamos. La juventud y la sociedad civil salieron a marchar el 12 de febrero en varios estados del país. En Caracas, los rojos caminaron desde la Plaza Oliaria hasta la Pastora. Líderes del gobierno y el presidente Maduro estuvieron allí. Los azules partieron desde la Plaza Venezuela hasta la Fiscalía para exigir seguridad y la liberación de los estudiantes detenidos en Táchira y Mérida. Todo en calma hasta que después de las 2 de la tarde comenzaron los disturbios. Saldo, 3 muertos, más de 30 heridos y 70 detenidos. Venezuela está de luto. ¡Nos van a tener que matar a todos! ¡No les va a quedar cárcel! Porque somos millones los que estemos cansados. ¿Dónde está? ¿Quién da la cara por los jóvenes que salieron ayer? ¿Quién está dando la cara por los jóvenes que están presos? Ni Antonio, ni María Corina, ni yo vamos a estar en una agenda de no dar la cara. Ninguno de nosotros va a dejar de asumir la responsabilidad que tenemos. Estamos enfrentando un plan de golpe de Estado contra la democracia y contra el gobierno que presido. ¿Cuándo van a desarmar a los grupos anárquicos, este paramilitarismo, estos grupos pachos que sacan a agredir a mujeres, a estudiantes? No son acciones espontáneas, ni es una protesta de carácter social. Eso es una protesta de carácter conspirativa. Que todos sabemos quiénes son los culpables, quiénes asesinaron a estos jóvenes hoy. ¿En qué momento y en qué hora se encuentra Venezuela? ¿Cuáles son las salidas a esta crisis, a esta situación de conflicto? María Teresa. Bueno, muchísimas gracias por estar compartiendo con ustedes. Para mí es un honor estar con una compañera de toda la vida periodista, como eres tú, que ha desarrollado toda su carrera, y con Luzmeli Reyes, también analista política. Mira, estamos en una hora ciaga. Realmente Venezuela está de luto. Desde mi punto de vista siento que se está reeditando lo que ocurrió en el año 2002, que lamentablemente desde las pantallas de televisión tuvimos que hacer esa cobertura tan triste para el país, y de una u otra forma creo y entiendo, y según lo que estamos viendo a través de los medios, la situación está delicada en el país. Pienso que los políticos, sobre todo de oposición, tienen que también enfrentar y dar la cara, no dar una declaración, perderse y dejar a los jóvenes
allí como carne de cañón, estando al frente de una situación. Ahí veíamos una declaración de Leopoldo López, donde decía que él y María Corina Machado iban a estar al frente. Bueno, no sabemos en qué frente, porque ese mismo día que ocurrieron los hechos, dieron una declaración y hasta el sol de hoy nadie sabe más de ello. Yo creo que hay que ser responsables y todos tienen que asumir su punto de vista, su formación política y estar ahí y decirle al país hasta dónde quieren llegar. Luzmeli, ¿a qué sector del país le conviene la violencia? Mira, a ninguno. Esa es una pregunta que a veces se hacen como que los investigadores, ¿a quién le conviene tal situación? Yo creo que a ninguno, ni le conviene al gobierno, ni le conviene a la oposición, menos a nadie en el país, porque la violencia, hay un clima, yo creo que coincido mucho con María Teresa en el sentido de que hay un clima de mucha sensibilidad, tanto de sectores de oposición como de sectores que apoyan al presidente Nicolás Maduro. Una situación de violencia puede hacer que estalle esa sensibilidad en expresiones aún más de violencia, como lo hemos visto durante toda esta semana. Si se quiere, de acuerdo con lo que nosotros hemos ido revisando e investigando, si se quiere, fueron muy pocas las víctimas tan mortales para todo el desastre que ocurrió posteriormente a las 2 de la tarde y luego en Chacao el día 12 de febrero después de la marcha. La violencia, como insisto, no favorece a nadie. Es indispensable que los actores políticos y distintos actores de la sociedad venezolana puedan activarse y llamar justamente a que, digamos, haya justicia, como dice la fiscal, que no haya impunidad y, en mi opinión, a que haya de verdad un desarme a los grupos que están armados. Porque tanto en videos como en distintos testigos han dicho que vieron disparar a civiles vestidos de negro, el presidente también lo dijo, vestidos de negro y con alguna cobertura en la cara. Son civiles armados. ¿De dónde sacaron las armas? Hay que desarmar a esas personas que están también generando violencia en el país. ¿Son justos los reclamos de los estudiantes? ¿Y es la forma? Yo pienso que no es la forma, ¿no? Yo pienso que primero tiene que haber un diálogo. Pienso que el propio presidente Nicolás Maduro, a través del ministro de Interior y Justicia, ha tenido palabras y hechos. Se han acercado, ha dicho que las puertas del Ministerio de Interior y Justicia han estado abiertas. Vimos cómo hace pocos días los gobernadores también, más que los gobernadores, los ministros tienen la obligación, y ese fue el mandato del presidente, de acercarse a las universidades, conversar allí, pero yo pienso que con la violencia no logras absolutamente nada. Tiene que haber un diálogo. Tiene que haber una tregua allí de paz y el que quiera hacer un planteamiento, porque si tú llegas, tiras piedra, hay disparos, quemas unidades del CICPC, destroza la Fiscalía General de la República, la DEN, o sea, ¿cómo va a haber allí un diálogo? ¿Cómo va a ser justo los reclamos que tú puedas hacer? Ahora, los estudiantes se deslindaron de los dirigentes de la oposición. Hablemos de la denuncia del presidente Maduro de que está en curso un golpe de Estado y la denuncia que él hace incluso a países vecinos y de Latinoamérica, al mundo. A esto se suma unas declaraciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que dice que sí, que hay planes conspirativos en el país. Luzmeli, ¿cómo ves esta denuncia formulada por el presidente Maduro? Mira, una denuncia formulada por un alto funcionario como es el presidente de ese calibre es algo muy grave. Sin embargo, esa misma denuncia obliga a que haya varias preguntas. Si voceros oficiales dicen que hay en proceso un golpe de Estado, ¿quiénes están involucrados en ese golpe de Estado? ¿Quiénes pudieran estar? ¿Hay militares venezolanos involucrados allí? Porque un golpe de Estado no se da nada más tirando piedra con manifestaciones o generando situaciones de foquismo. O sea, eso no termina concretando la acción de salida de un gobierno. Evidentemente debería existir gente que esté armada. Y generalmente la historia aquí lo ha demostrado, los que participan más fuertemente en un golpe de Estado son justamente miembros de la Fuerza Armada. Cuando el presidente de la República, el comandante en jefe, dice que está un golpe de Estado en desarrollo, la pregunta lógica que uno se hace, ¿hay militares venezolanos metidos en esta situación? Si es así, ¿cómo desarmas ese tipo ese golpe, no?
no María solamente Teresa, con civiles. El fundamento, a tu juicio, ¿cuál es el fundamento que tiene el presidente Maduro para hacer esta denuncia? Bueno, me imagino que él tendrá precisamente sus pruebas, no las dará a conocer todavía. Vemos que esto se reedita, lo mismo cuando el presidente Hugo Chávez, en vida también, todos los años siempre estaba denunciando, ¿no?, un posible golpe. Vimos todo lo que ocurrió y con el presidente Nicolás Maduro no han cambiado las cosas, pues. Sigue siendo prácticamente lo mismo. Y Luz Meli, por ejemplo, que tiene una cobertura política de todos esos hechos, ¿hay similitud con lo que ocurrió en el año, por ejemplo, 2002? Yo veo algunas similitudes y otras muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de abril del 2002 vino un proceso desde diciembre del 2001 con mucha activación en la calle. Se venía calentando la calle. ¿Y en este momento no se está calentando la calle? No, sí, es muy peligroso, o sea, por eso, pero quiero hacer los matices con algunas diferencias. Empezó todo un proceso de calentar la calle, hubo mucha participación de sectores, además evidente, porque aquel golpe fue el golpe más anunciado del mundo, había una agenda conspirativa que salía todos los días y nosotros que estuvimos en la cobertura de eso y de los hechos posteriores empezamos a ver situaciones que evidenciaban que sectores de la oposición estaban en ese golpe, ¿no? Y eso hasta se denunció incluso antes de que se ejecutara ese golpe y se utilizara la famosa marcha del 11 de abril que la quisieron hacer desembocar en Miraflores y todo lo que se produjo en aquel momento. Pero ahora yo observo unas condiciones diferentes. En primer lugar, en aquel momento los medios audiovisuales radioeléctricos en general estaban involucrados en la conspiración, como evidentemente totalmente. Se vio. En esta ocasión eso no está ocurriendo. Algunos medios internacionales sí. Bueno, no tengo cómo afirmar eso, pero sí sé que por lo menos hay un control más fuerte con la ley resorte sobre los contenidos que se pueden emitir en los medios audiovisuales. Luego, noto incluso que hay una diferencia entre sectores de oposición sobre aquello de la salida o calentar la calle. ¿Y no podrá ser también que todo este conflicto es para medir fuerza en la oposición? ¿Qué va a pasar con la MUN? ¿Quién va a tener allí mayor peso? Hemos visto unas actitudes de las cabezas visibles o de los dirigentes. Y por cierto, no quiero dejar pasar también que oíamos este viernes cuando la conferencia episcopal, ¿verdad?, también emitía unas declaraciones que desde mi punto de vista, yo creo que por eso los fieles se han retirado de la iglesia y con todo respeto, yo soy católica, pero para ir a una iglesia que el sermón sea no solamente de un padre, de un sacerdote, sino también de una persona que es un dirigente político allí que te está tratando, ¿verdad?, de llevar a los que llaman sus ovejas por el carril, pues yo creo que por eso la gente se ha alejado y siento que la conferencia episcopal hoy lo que hizo fue un saludo a la bandera. Yo pienso que ellos deberían tener una posición más firme, eso de que, ay, la paz, sí, bueno, y el gobierno también, que tengan la culpa, o sea, es el mismo discurso y por debajo, pues, eso como lo que se está gestando. Lo vamos a ver en la próxima parte, pero sí, ¿cómo ven ustedes los liderazgos de María Corina Machado, Leopoldo López, Enrique Capriles? No me lo respondan, vamos a hacer una pausa. Nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones, @lasemanabebé. Al regreso, pacificación. Continuamos con la Semana Venevisión. En el Día del Amor y la Amistad, el presidente Maduro lanzó su Plan Nacional de Pacificación. El mandatario convocó a todos los venezolanos de todos los colores a sumarse a esta cruzada. La oposición pone condiciones. La iglesia lamenta el clima de tensión y de violencia que se vive en el país, dando y dando. Entonces vamos a presentar el Plan de Paz y Convivencia. Plan de Paz y Convivencia. Aquí está varios documentos para distribuir tareas. Yo he planteado el camino de la convivencia pacífica.
Yo he planteado el camino de la tolerancia. Yo he planteado el camino del diálogo en la diversidad. Yo he planteado el camino de la paz. Evidentemente, el proceso de pacificación tiene que pasar por el desarme de los grupos violentos y tiene que entrar en la política de desarme. Es decir, no se puede hablar de una política de desarme y dejar que los grupos violentos sigan armados. Cuando hacemos este llamado, estos 5 planteamientos que son los 5 pasos para la paz: libertad de los detenidos, desarme de estos grupos paramilitares denominados colectivos, el cese de las imputaciones sin evidencia contra dirigentes políticos y sociales, actos concretos del poder para demostrar que no acepta la impunidad y responsabilidad en el alto gobierno. ¿Cómo se logra la pacificación del país? El desarme, que hemos visto allí en los sonidos, ¿sería una de las formas de lograr esa pacificación? Antes de responderte eso, quisiera responder un poco a María Teresa cuando ella expuso la hipótesis de que si toda la situación que ha habido no pudiera ser algún tipo de estrategia de la oposición para ver quién sale mejor en este saldo, ¿no? Con las diferencias que hay entre Leopoldo López, María Corina y el liderazgo de Enrique Capriles. Lo pongo de este lado porque ahí hay mucha tela que cortar, porque también hay otra hipótesis, que lo que ha venido ocurriendo es una especie de autogolpe en el cual también se están definiendo liderazgos y posiciones de poder dentro del chavismo. Entonces, ahí yo creo que lo que hay... Yo creo que ahí está clarito, Nicolás Maduro tiene el liderazgo. Nicolás Maduro es el presidente de la República y de eso no cabe duda. Sin embargo, fíjense que hay algo que a lo que hay que llamar la atención. El presidente Nicolás el viernes, luego, el 12 de febrero, luego de las marchas, en el acto que hubo en La Victoria, dijo que se prohibían las protestas sin permiso. Y al día siguiente salió mucha gente más a protestar en distintos focos. Ese tipo de advertencias, sin que eso se corresponda luego con una realidad, lo puede desautorizar. Esa es puede minar su autoridad. Y eso se está viendo. De repente algunos sectores del gobierno lo niegan, pero eso está ocurriendo. Y siempre existe la discusión de que, independientemente de que ellos estén muy unidos en cuanto al proyecto, tienen posiciones diferentes. Ahora, pasando en esto también hay muchos factores en juego. Enrique Capriles se deslindó hace bastantes días de la posición de Leopoldo López. ¿Qué vemos ahora? Esta marcha terminó, después de la marcha hubo toda esta violencia, hubo 3 venezolanos muertos, un venezolano, uno de ellos era del secretariado de colectivos del 23 de enero, uno era estudiante, el otro era un muchacho trabajador carpintero. Esos muchachos, esas personas murieron y hasta hoy no se sabe quiénes los mataron. Yo creo que un punto importante para la paz, como lo decía la fiscal, es la justicia. Y la justicia pasa porque no haya impunidad. El presidente había ya señalado que aparentemente con la misma arma que mataron a uno del señor del 23 de enero, mataron a otro. Sí, pero lanzar eso sin decir exactamente las condiciones, sino que tiras un poquito de la investigación. Las fuentes de uno le dicen varias cosas que uno va manejando para un eventual trabajo de investigación, que es difícil esta situación para el gobierno incluso, porque el gobierno tiene que lidiar con estos colectivos armados que no siguen su línea, siguen la línea de sus líderes, que son otros. Entonces, ¿qué ocurre? El que presenció, el que estuvo al final de la marcha, vio como algunas personas de estas empezaron a disparar también. Entonces tú dices, si la orden que tiene el gobierno, porque eso también lo sabemos, es que la gente se manifieste pacíficamente, no agredir a las personas que están inclusive en situación de violencia, sino tratar de controlar el orden público. ¿Por qué se genera esta situación al final de esa marcha? ¿Y dónde están los líderes de oposición que llevaron esa marcha? ¿Dónde se fue? Esa es una buena pregunta. Nadie asumió la responsabilidad. Nadie asumió, y eso es un peligro, porque fíjate tú, esos muchachos estudiantes están en este momento, a mi juicio, por lo que estoy observando, sin una dirigencia real,
O sea, lo que uno empieza a ver es que los muchachos están muy inquietos, como puede, o sea, cualquier muchacho en la universidad o muchacha en la universidad a lo mejor tiene muchas ideas bueno, quiere expresar su descontento porque hay razones para estar descontento, pero no saben cómo expresarlo. Pero y se están exponiendo. Pero yo no vi ahí estudiantes ni de la Universidad Católica Andrés Bello, Santa María, no, sí los Universidad hubo. Central de Sí, Venezuela. sí los hubo. Y además, no solo los hubo, durante toda la semana anterior, durante todos los días salieron estudiantes de estas universidades a manifestar primero contra la inseguridad. Cerraron las vías hacia la Santa María, protestaron en la Católica justamente también por la inseguridad. O sea, sí ha habido esas protestas, que era lo que tú preguntabas también al inicio. Les vuelvo a preguntar a las dos, ¿la pacificación pasa por el plan desarme, por el desarme de la población? Eso es un punto importante. Yo estoy de acuerdo con el desarme de la población. Creo que ya hay... ya se hicieron los primeros intentos, hemos visto cómo algunos grupos pequeños han empezado a entregar sus armas, etcétera. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que la población no tiene que estar armada, ¿no? Que tienen que estar armados los cuerpos de seguridad. Y también no quiero que pase en eso, precisamente el tema que tú estás tocando de la pacificación y las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Diego Padrón. Yo, como periodista, les aconsejaría. La Conferencia Episcopal, yo soy vecino de ellos, es bellísima, uno se asoma a la ventana y ve todo verde, hermoso, todo en su santo lugar. Pero yo creo que es bueno que de una vez salgan a la calle, que suban cerro, y mismo les queda Antímano, les queda La Vega al ladito, yo creo que tienen que subir cerro, tienen que curtirse esa piel y no solamente agarrar un micrófono y decir 3 o 4 alabanzas, y sí, hagamos, pero no hacemos nada, ¿no? Yo quisiera, bueno, sobre la Conferencia Episcopal no tengo mucho que decirle porque cada quien, ellos ejecutarán sus estrategias de la manera como mejor lo consideren. Sí, creo que es necesario ver que aunque hay un sector y hay muchas razones de descontento y hay manifestaciones de violencia de lado y lado, hay otro sector en el país que evidentemente, aunque esté descontento y lo manifiestan mucho, bueno, apoyan al gobierno y no están dispuestos a salir a violentar ciertas normas ni a generar más foco de violencia. Y volviendo a lo del desarme, yo creo que también es necesario que practiquemos aquello de desarmar la palabra. Eso es algo que recomiendan en todas las sociedades que están en conflicto. Venezuela no ha dejado de estar en conflicto, nosotros tenemos, aquí hay posiciones diametralmente opuestas, y entonces cada vez que hay alguna adjetivización hacia alguien que protesta, hacia alguien que dice algo distinto, o incluso hacia aquellos que están en el poder, cada vez que se les insulta, eso es una forma de fomentar inclusive mucha más violencia, porque uno lo que percibe, y ya esto como ser humano, más como somos periodistas, pero uno también está en la calle, es un gran dolor en este país. Y yo soy de las que digo que hasta que nosotros no podamos sentarnos y sacar ese dolor hacia afuera, creo que con justicia sería una de las formas. Yo creo que hay mucho vamos a seguir enconado también, o sea, yo allí, creo ¿no? que yo veo más dolor. Yo veo que esa expresión, es una interpretación mía, viene de ese dolor que hay por las razones que sea, porque nosotros no somos psicólogos, pero lo que uno percibe es eso. O sea, porque solamente una persona con tanto dolor puede referirse al prójimo de una manera tan dura. Fíjense que los ojos del mundo están puestos en estos momentos en Venezuela. Interviene la OEA, el secretario general José Miguel Insulza exige transparencia en las investigaciones. Y por otra parte, la ONU pide investigar la participación de grupos armados en hechos violentos. La Unión Europea pide diálogo pacífico en Venezuela. María Estados Teresa. Unidos también, como siempre, sentenció pues, que aquí en Venezuela. Mira, José Miguel Insulza es más o menos como la Conferencia Episcopal, ¿no? Se sienta desde allá y da una declaración y está visto pues que ese organismo o que es la actitud de él, pues simplemente se basa en la palabra, ¿no? Bien, con todo el respeto del Señor, bien insulso todo lo que ocurre. Aquí los organismos internacionales apenas pasa algo en Venezuela y ¿por qué no juzgan a los Estados Unidos con todo lo que está haciendo? Allí sí que no. Tenemos que hacer una pausa. ¿En serio? Muy corta y en breve volvemos. No se aparten de nuestra sintonía. Tenemos mucho más en Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, el CICAC2.
en la Semana Venevisión. Revisemos el panorama económico. Según cifras del Banco Central de Venezuela, la escasez se ubicó en 26,2%, la más alta en 5 años. El gobierno anunció el SICAD 2 y se dio a conocer el resultado de la subasta de esta semana. Los inventarios se agotan. El Ejecutivo ofreció a las empresas pagar poco a poco la deuda en divisas. Varios comercios fueron fiscalizados en la aplicación de la Ley de Precios Justos. Se aprietan las tuercas. Para que haya ofertas más allá del Estado de divisas, también regida por el Estado, combinando mecanismos de mercado con la dirección del Estado. Los participantes firmen el contrato de fiel cumplimiento y la fianza de fiel cumplimiento, que nos va a garantizar que va a ser un uso responsable de las divisas de la República que se le otorgan. Igualmente, ese contrato, una vez que sea adjudicado, la persona jurídica va a recibir por la vía electrónica todo el procedimiento para la firma del contrato. Y evidentemente otro elemento que es fundamental también, que nos va a permitir a nosotros garantizar que haya un uso responsable, transparente de las divisas, es que el CENCOEX, el Centro Nacional de Comercio Exterior, se reserva el derecho de la verificación. No solamente la banca pública, que ya restringe, por supuesto, la capacidad que tiene toda la cantidad de empresas que quieren entrar con su banca de confianza, con la cual tienen acceso a crédito. Ahora tienes que ir con una banca donde a lo mejor ni siquiera tienes cuenta. Pero lo más complejo de todo es que se están exigiendo una presentación de fianza de fiel cumplimiento. Se habla de que las fianzas tienen que ser en dólares, no ha sido suficientemente aclarado. Esta es una primera subasta que dirigió el CENCOEX. La convocó el CENCOEX, sin embargo, el método de subasta se sigue desarrollando en conjunto con el Banco Central, por supuesto, y con la Vicepresidencia Económica, para garantizar que se asignen de la manera más transparente posible los recursos a el sector privado que así lo está requiriendo. Hemos venido identificando sectores productivos, pero que pueden estar a una tasa distinta al SICAD. Aquí se convocaron sectores automotriz, caucho y plástico, comercio, construcción, materiales de equipos, minerales no metálicos, químicos, y los temas no sujetos a regulación en salud, temas que es optometría, equipamientos, todo eso. Se recibieron a través de la banca pública solicitudes de 1.175 empresas. Pero como hemos dicho, se le aplicó un filtro. En esta ocasión vimos qué empresas no estaban involucradas en ilícitos cambiarios, qué empresas estaban o no con sus declaraciones al día, qué empresas están suspendidas, porque nosotros estamos depurando. 3 meses llevan las empresas sin obtener las divisas. El SICAD asignó esta semana $222 millones a 785 empresas. Hubo un filtro. ¿Es correcto esta medida que está tomando el Ejecutivo Nacional para frenar la especulación, las llamadas empresas de maletín? Lo que pasa es que yo creo que ya no hay empresas de maletín porque se robaron todo lo que se iban a robar, 22.000 millones de dólares según declaraciones de los propios voceros. Y lo que uno está percibiendo, lo que está ocurriendo en Venezuela, generalmente enero es un mes en donde hay reposición de inventario muy lentamente, ¿no? Porque muchos de los productos importados no llegan a las tiendas y uno está como acostumbrado a que haya vitrinas vacías. Sin embargo, el mes que terminó enero y lo que va corriendo, se ven demasiadas vitrinas vacías en el país. Hay una situación, y el gobierno lo sabe, con las cifras que dio el Banco Central de Venezuela, la inflación llegó a 3,3%, el índice de escasez global llegó a 28% y el índice de escasez en alimentos llegó a 26%, el más alto, como dijiste tú, en 5 años, lo que significa es que de 28 productos no se están encontrando y 26 productos alimenticios no se encuentran. Y eso lo vemos todos los días. La última vez que alguno de nosotros fue al mercado y logró encontrar todos los productos sin tener que irse de cacería, yo supongo que fue aproximadamente en julio del año pasado, porque ya se empezaron a notar todos estos niveles de desabastecimiento, de compras nerviosas, de gente que hacía colas para conseguir leche específicamente y algunos productos de la canasta básica, que encontrábamos, por cierto, en los boneros.
vendiéndolo a un precio superior. Ahora, en Colombia, si te ibas a la frontera, sí, en Colombia también. Pero me refiero a la gente que vive no tan cercana a la frontera. Muchas veces tú encontrabas a la gente que vive en Caracas, podías encontrar los productos que los vendían los buhoneros a un precio mucho mayor. Esa es la situación que yo creo que hay que ponerle muchísima más atención en el país, porque a la larga esa situación va a afectar a todos, a personas que se identifican con el gobierno, a las personas que se identifican con la oposición, a los que no se identifican, no creen en nadie. Eso nos está afectando a todos. Y creo que es el foco en donde debe estar el foco. La estrategia del gobierno de crear este SICAP 2 que viene ahora, que es activar otra vez el mercado permuta, que requiere una reforma de la ley de ilícitos bancarios, porque recordemos que cuando se instrumentó esta ley se prohibió que el sector privado pudiera manejar dólares. Las casas de bolsa. Las casas de bolsa. Está enfocado supuestamente a motivar a que los empresarios que tengan divisas puedan traerlas al mercado y obtener alguna tasa mejor que inclusive la que está en el dólar, que sigue regulado en 6. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes van a traer esos dólares para acá? Sí, cuando haces un estudio de cuál ha sido el aporte del sector privado en dólares en divisa acá, eso ha ido decreciendo. El control de cambio, que por cierto es criticado por economistas que se identifican con el gobierno, no logró su cometido. Eran dos. Frenar la fuga de divisa no la pudo controlar, y hay estudios que demuestran que en los últimos 10 años se fugaron más divisas de lo que se fugó en 30 años anteriores, y tampoco pudo frenar los precios, porque se suponía que era una forma, mantener el control de divisa, era una forma de que los precios de los productos que importamos y que consumimos en bienes básicos se iban a mantener. Eso no se logró. Ahora, ¿sabes una cosa, Luzmeli y Margarita? Así como a la población quiere muchas veces nombres, saber, de verdad que nosotros quisiéramos saber, ¿no?, los nombres de esos empresarios, los nombres de las empresas que prácticamente defalcaron al país. O sea, se otorgaron miles de dólares que están fuera del país o que están jugando aquí en el mercado, y son ellos mismos los que traen y ponen, ¿verdad?, a jugar el dólar y el euro para que se dispare. ¿Tú crees que estas medidas debieron ser progresivas o tan drásticas como las está ejerciendo? Bueno, pero es que yo creo que la situación llevó a que se tomaran medidas drásticas. Coincido con lo que dice Luzmeli, el mes de enero, principios de febrero, siempre los anaqueles suelen estar un poco vacíos, pero obviamente para nadie es un secreto que hay productos que faltan. Hemos visto como toneladas de comida han sido decomisadas, algunos porque los tienen retenidos. También para nadie es un secreto que vas para los mercados y lo que hoy vale 5, mañana vale 8 y pasado vale 10. Entonces, ¿dónde está ahí el control de precio? Es como bien difícil. También, aparentemente aquí, si vas a cualquier supermercado o cualquier abasto, te puedes dar cuenta que hay una liquidez como nunca en la vida, porque la gente dice, bueno, si me puedo llevar 6 de estas, que eso también ayuda a la escasez. Antes, si tú comprabas 1 kilo de café, ahora si encuentras 3 y 4, te lo dejan llevar, entonces la gente se los lleva. Entonces también esa situación, primero tiene que haber plata, dinero, liquidez para comprar eso. Y número 2, también eso produce escasez, pero yo sí creo que el gobierno tiene que fiscalizar. Ahora, la situación está en algunos casos tan álgida que uno ve cómo fiscalizaron algunos negocios en centros comerciales y la gente iba, ¿verdad?, a cacerolear y a pitar a los ministros, pero señor, pero señora, si eso le está perjudicando a usted. O sea, ¿por qué tú vas a contribuir a que tú empresario, yo empresario me voy a enriquecer a cuenta de los demás? O sea, no, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber justicia, pero quisiéramos saber también quiénes se llevaron y dónde están ese poco de dólares, ¿verdad?, que fueron aprobados. Vamos a una pausa muy corta. Recuerde nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, no llega. La prensa exige papel. Periodistas y trabajadores de diarios de circulación nacional y regional manifestaron
desde la Plaza Venezuela hasta Cadivi. El presidente de Cencoex, Alejandro Fleming, no los recibió en emergencia. El día de hoy volvemos al Centro Nacional de Comercio Exterior a exigirle a su presidente Alejandro Fleming que le responda a los 30.000 trabajadores de los medios de comunicación que hace 15 días estuvimos en su despacho y que recibimos su compromiso para resolver esta situación. Las manifestaciones que tengan, digamos, componentes políticos no está dentro de nuestras competencias pronunciarnos al respecto. Nosotros estamos garantizándole el acceso a las divisas a los sectores productivos que de verdad trabajen para la construcción de una economía sana. ¿Cuántos dólares se han llevado ellos de aquí a Venezuela? ¿Cuántos? Millones de dólares se han llevado. Bueno, que compren su periódico, pues, que compren su papel, el gobierno no les debe nada. 11 periódicos regionales cerraron sus puertas. El ministro Fleming, presidente de Cencoex, dice que eso tiene un componente político. ¿Tienen componente político? Mira, pudiéramos decir que toda acción de protesta, como en este caso, puede tener un componente político, pero no partidista, que es muy diferente. Creo que no se hizo el matiz necesario allí. Y la situación es que hubo una protesta en la cual trabajadores de la prensa, que creo que esto es importante que lo destaquemos, de periodistas, obreros, empleados, están manifestando por su derecho al trabajo. Porque el hecho de que no haya papel periódico o que empiece a cerrarse algunos medios va a implicar pérdida de puestos de trabajo y se estiman aproximadamente 100.000. No solamente por los 30.000 que están, digamos, en estas empresas directamente, sino por todo lo que están relacionados, los kiosqueros, los pregoneros, la gente que trabaja en las industrias gráficas. ¿2001 tiene papel o no tiene papel? 2001, ¿Cómo sale? 2001 está saliendo... Flaquito. Más flaquito que yo, por supuesto, ¿no? Nosotros hemos pasado de 40 páginas en un año a 24 páginas y estamos haciendo escenarios. Pero la publicidad no lo han dejado ahí de publicar, ¿no? Y estamos haciendo escenario para ir a 16 páginas. O sea, es dramática esa situación. El caso del diario El Impulso, que ya se declaró en cierre técnico y su presidente ha estado pidiendo, de verdad, porque es dramática la situación, los trabajadores sobre todo están pidiendo que por favor se les dé respuesta a la liquidación de divisas, por cierto, no tanto a la autorización, que hubo alguna autorización, sino que esas divisas se hagan efectivas, porque se cerraron las líneas de crédito para la venta del papel a los proveedores nacionales. Tengo entendido que esta semana que viene le van a dar respuesta definitiva para lo de la importación. Eso es una gran noticia. Ajá. Y tengo entendido también que esta semana en la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional citaron pues a las personas que tienen que ver específicamente con eso y dieron algunas cifras de diarios del interior. Okay. Pero cuando citaron a los representantes que agrupa los grandes diarios, no llevaron cifras ni quisieron decirnos. También hay comentarios, quizá pienso yo, sin tratar de defender, porque no estoy defendiendo aquí a Fleming, pero cuando habla de la parte política, es que también hay comentarios de que los que compraron mucho papel y tienen esas bobinas, las revendían a precio más caro, no era precisamente a 6.30 como habían conseguido con el precio que les había dado el gobierno, sino que las revendían. Y yo como periodista, yo no salgo a protestar para que al dueño le den el papelito, porque entonces me van a votar, porque eso me parece que es un juego como macabro de que me vas a presionar, pero no es te vas a quedar sin empleo. No es así, yo creo que ahí hay que hacer el matiz necesario. Fíjense ustedes lo que está ocurriendo y ocurre con mucha frecuencia. Voceros oficiales dicen, hay tantas bobinas, hay esto, hay lo otro. ¿Quién maneja esa información? O sea, si hubo un empresario que compró estas bobinas y las vendió y las revendió e hizo un negocio con eso lo maneja es el gobierno. O sea, nadie más puede manejar esa información, sino justamente, bueno, de que veníamos hablando en el bloque anterior, de todas las medidas de control que se van a instrumentar, porque evidentemente no se instrumentaban y han hecho desastre con las divisas. ¿No es prioridad el papel periódico? Yo creo que sí es prioridad el papel periódico porque... La información es prioridad. La información es prioridad y es el soporte. O sea, el papel es el soporte para que la información que necesitamos todos, que cada ciudadano tiene derecho a esa información, pueda ser difundida. Entonces yo creo que no comparto contigo esta parte de si los vendieron o no los vendieron, porque el gobierno es el que tiene esa información, debería decirla. Sí comparto con mis compañeros. Pero ¿cómo lo va a tener solo el gobierno? Los medios lo tiene que tener los dueños de los medios, que son los que manejan cuántos tienen y cuántos usaron y cuántos vendieron. Esa información la tienen, pero la información, ¿quién entrega los dólares?
¿quién le da la autorización de los dólares? El gobierno, el ejecutivo. O sea, fíjense. Y otra cosa, yo creo que tampoco comparto, y lo tengo que decir firmemente, el hecho de que hayan salido trabajadores a marchar. No, a mí lo que no me gusta es que los utilicen a los colegas periodistas. No los están utilizando y yo creo que eso hay que dejarlo bien claro. No hablo como gremialista, porque el gremio tiene sus representantes, hablo también como trabajadora. Nadie nos está utilizando para salir a expresar una situación que nos tiene bastante preocupados por dos cosas, porque ciertamente se ven afectados padres y madres de familias que tienen que llevar la comida a su casa, porque al no haber papel donde trabajar, que publicar, por supuesto se reducen los puestos de trabajo. En eso estamos de acuerdo, Luzmeli. Y no nos vamos a ir a trabajar todos para medios del Estado. Esa es otra cosa. No, perfectamente, en eso estamos de acuerdo, pero yo sí siento que hay una manipulación allí y que le dicen al trabajador, bueno, le dicen aquí al camarógrafo, ya sabe, si no me llega el repuesto de la cámara, está afuera. Tenemos que concluir el programa, pero antes de finalizar... Que sea positivo, pues todo. No, antes de finalizar, en una sola frase, yo quiero preguntarles a las dos, que las dos me digan en una sola frase, ¿cómo dejas a Venezuela esta noche? Bueno, yo espero que haya esperanza para salir adelante y que en vez de insultarnos mutuamente, empecemos a vernos como los seres humanos que somos en cada parte del país. María Teresa. Bueno, que tenemos que reflexionar, vernos un poquito hacia adentro, no pensar que somos los dueños de la verdad y de la razón, y voltear hacia la derecha y voltear hacia la izquierda, ver al ser humano que tenemos allí y que en conjunto necesitamos apoyarnos de una u otra forma, así yo no comparta algunos puntos de vista, porque definitivamente todos vivimos aquí, somos una gran ciudad, un gran país, estamos en el mundo, somos Venezuela. Todos somos venezolanos. Así llegamos al final de la Semana Venevisión, gracias a nuestras invitadas y a ustedes por acompañarnos. Recuerde que este programa lo pueden volver a ver este domingo a las 6 de la mañana. Nos despedimos con el cantante español David Bisbal, quien inició el año estrenando un romántico video, Para enamorarte de mí. Te has vuelto una razón para decir que doy mi vida a cambio de tu amor. Fue un beso infinito, un segundo contigo. Estoy perdiendo en ti mi corazón. Te has vuelto una razón para sentir que calles el vacío en mi interior. Hoy tengo en mis manos el alma rogando que sientas lo que estoy sintiendo yo. Escúchame, que el amor es como es. Llega en silencio y descalzo. Entiéndeme, yo no descansaré hasta tenerte a mi lado. Para enamorarte de mí, yo seré quien tome sus